Chat, ok. Y vamos a compartir pantalla. ¿Me confirman por favor que están viendo lo que les estoy mostrando? Sí, señor. Sí, señor. Perfectísimo. Entonces el tema de hoy vamos a hablar de las pérdidas menores. Ya hasta ahora hemos hablado de lo que son las pérdidas en las tuberías, ¿cierto? El efecto que tiene el fluido fluyendo a través de la tubería y la viscosidad del fluido o el efecto de la viscosidad del fluido en las paredes de dicho material, que depende tanto de la velocidad, depende del diámetro, depende de la viscosidad del material y depende de la viscosidad del fluido y depende de la rugosidad del material. Ahora, vamos a ver una cosa que se llaman pérdidas menores. Las pérdidas menores son causadas por accesorios. Los accesorios de las tuberías son aquellos elementos que permiten uniones para hacer algunas modificaciones en el flujo. Por ejemplo, cambiar la dirección del flujo en un ángulo de 90 grados, de 30 grados, de 40 grados, controlar la cantidad de flujo que pasa, que es la función que tienen las válvulas, cambiar el flujo en un ángulo de, de 360 grados y así sucesivamente. O, por ejemplo, también dividir el flujo. Esos son varios accesorios. ¿Cierto? Entonces, el efecto que tienen estos accesorios es debido a un cambio abrupto o a la misma geometría que tienen dichos accesorios por el fluido. Estos también generan unas pérdidas significativas. Todos hemos visto en sistemas de tuberías, por ejemplo, uniones de tuberías o válvulas o codos o conexiones en T, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es o no es? Sí, señor. Entonces vamos a ver cuál es el efecto de estos elementos en el régimen de flujo, bueno, en el régimen de flujo no, en las pérdidas de carga y la pérdida de presión. Entonces, dichos accesorios interrumpen el suave flujo del fluido y provocan pérdidas adicionales debido a un fenómeno de separación y mezcla del flujo que produce. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que hacen es que interrumpen el flujo y hacen que se generen pausas innecesarias dentro del flujo que generan un desplazamiento de este. A esto se le conoce como pérdidas menores. Correcto. Ahora, aunque su nombre sea de pérdidas menores, pueden haber casos en donde las pérdidas menores sean mayores que las pérdidas mayores que las que hemos calculado anteriormente. ¿A alguien se le ocurre una condición para que esto se cumpla? ¿Alguien? Disparen, no hay problema. ¿Puede reformular la pregunta, por favor? Ya hemos hablado anteriormente de las pérdidas menores, ¿cierto? Y ahora estamos hablando de las pérdidas, perdón, hemos hablado anteriormente de las pérdidas mayores y ahora estamos hablando de las pérdidas menores, ¿cierto? ¿A alguien se le ocurre una condición en la cual las pérdidas menores puedan ser mayores que las mismas pérdidas mayores? ¿Mm? Que un fluido esté, una tubería esté formada de puros accesorios, puras curvas. Es una opción, es una opción. Y es lógica, pero no es muy difícil de que esté hecho de puros accesorios. La condición para que esto ocurra es que una tubería tenga muy poco tramo de tubería y muchos accesorios.
En un tramo muy corto de tubería, una sección de tubería que tenga muchos accesorios, normalmente sus pérdidas menores van a ser mayores que las pérdidas mayores. ¿Listo? Ahora, una cosa muy importante que hay que tener en cuenta en este sistema de tuberías, ¿cierto? En este sistema de pérdidas menores es que, así como el flujo turbulento, el sistema es muy complejo para analizar desde el punto de vista teórico. Por eso, a partir de la práctica, se han desarrollado coeficientes, por así decirlo, que miden el efecto que tienen cada uno de los accesorios dentro del flujo. En consecuencia, usualmente los fabricantes decentes, ojo, fabricantes decentes, de los accesorios determinan las pérdidas menores de manera experimental y las presentan en un catálogo a través de un número que se llama el coeficiente de pérdidas. ¿Cierto? Coeficiente de pérdidas es un número adimensional que expresa la cantidad de pérdida ejercida por ese accesorio. Ahora bien, de la siguiente forma, la caída de presión es igual a K sub L, donde K sub L es el coeficiente de pérdida por la densidad por la velocidad al cuadrado sobre 2. Cuando hay varios accesorios, las pérdidas menores totales es la suma de las pérdidas de cada accesorio. Ahora bien, si nos vamos aquí al tablerillo, hasta ahora habíamos definido que las pérdidas totales de un sistema, eran iguales a las pérdidas mayores, ¿cierto? Ahora, teniendo en cuenta las pérdidas menores, las pérdidas totales del sistema son igual a las pérdidas mayores más las pérdidas menores. Aquí tenemos un H mayúscula, H con M mayúscula y H con M minúscula. Si utilizamos las ecuaciones para la pérdida de carga de cada una, ¿cierto? Tenemos que las pérdidas totales son igual a las pérdidas mayores. Las pérdidas mayores son iguales a ¿qué? A un factor de fricción por la longitud sobre el diámetro por la velocidad al cuadrado sobre 2G. Más las pérdidas menores, teniendo en cuenta la ecuación de caída de presión, la pérdida de carga simplemente es dividir entre densidad por gravedad, es igual a K sub L, que multiplica a la velocidad al cuadrado sobre 2G. ¿Qué vemos de similitud en esta expresión? La velocidad al cuadrado sobre 2G. La velocidad al cuadrado sobre 2G. Quiere decir que las pérdidas totales de nuestro sistema son iguales a la velocidad al cuadrado sobre 2G, que multiplica al factor de fricción por L sobre D más a sub L. A eso es equivalente las pérdidas totales de un sistema de tuberías con accesorios. Ahora bien, este K sub L es un conglomerado. ¿Cómo ha sido un conglomerado? Digamos que tenemos un sistema, ¿cierto? Que tiene dos codos y una válvula, donde cada codo tiene un K sub L de 1 y la válvula tiene un K sub L de 3. ¿Cierto? Ese es el K sub L individual de cada uno de los accesorios. Quiere decir que el K sub L total de nuestro sistema es, si cada codo tiene un K sub L de 1 y son dos codos, 2 por 1
el K sub L de los dos codos son 2. Más el K sub L de la válvula, que es 3, 2 y 3, 5. Quiere decir que el K sub L total del sistema es 5. Es decir que el K sub L total es igual a la sumatoria de cada uno de los K sub L sub I, con I igual 1 hasta N accesorios. ¿Listo? ¿Es claro esto? ¿O alguien tiene alguna duda? Profe, ¿puedes repetir esa partecita de los accesorios? A ver, digamos que un sistema nuevamente tiene dos codos cuyo K sub L cada uno es de 1 y una válvula cuyo K sub L es de 3, ¿cierto? ¿Cómo se calcula el K sub L total? El K sub L total es la sumatoria de cada uno de los K sub L de cada uno de los accesorios en la tubería. Entonces, hay dos codos y cada codo tiene un K sub L de 1. Entonces, 2 codos por 1, K sub L de los codos es 2. Y la válvula, una sola válvula, y el K sub L de la válvula es 3, entonces 2 y 3 nos da un K sub L total de 5. ¿Correcto? Sí, profe. Perfecto. Entonces, de esta forma, ¿cierto? Se calculan las pérdidas totales de un sistema que tiene tubería y accesorio. Anoten la ecuación. Y me avisan para continuar. ¿Listo? Sí, profe, ya. Perfecto. De esta forma, entonces, se calculan las pérdidas asociadas a los accesorios. Ya lo vimos, ¿cierto? Y aquí, pues, vemos lo que les acabo de explicar, que el HL total es igual a las pérdidas mayores más las pérdidas menores. ¿Cierto? Ahora, muchos datos de los accesorios se van a encontrar tabulados dependiendo del manufacturador. O sea, dependiendo de la persona que crea los accesorios. Sin embargo, el libro tiene un listado del cálculo de muchos accesorios que se encuentran en el capítulo 8 en la parte o en la sección de pérdidas menores. Les recomiendo que lo saquen y lo tengan a la mano, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cuál capítulo, Entonces, profe? Disculpe. el capítulo 8. Ok. El capítulo 8 de... Si no es el capítulo 8, pero estoy seguro que es. Se llama capítulo de flujo en tuberías. ¿Listo? Sí, señor. Perfecto. Entonces, dentro de ese capítulo vamos a encontrar tabulados diferentes valores para el cálculo de las pérdidas menores de diferentes accesorios. Por ejemplo, esta primera tabla que tenemos aquí, ¿cierto? Es el coeficiente de pérdida para diferentes accesorios de entrada o salida de tuberías
para tanques, ¿cierto? Entonces, si vemos bien, las entradas de la tubería requieren o tienen determinadas condiciones. Por ejemplo, vamos a ver el primer recuadro. La entrada de la tubería es una entrada reentrante, K sub L igual a 0.8, y es si y solo si T, que es el espesor de la tubería, es mucho menor que el diámetro. Y L, que es la longitud que penetra la tubería hacia dentro del embalse o del tanque, de donde proviene el agua, es aproximadamente 0.1 veces el diámetro. ¿Listo? Y así se reconocen muchas otras condiciones que hay que tener en cuenta para el cálculo del K sub L del accesorio. Ahora bien, si se dan cuenta en la salida de tubería, ¿cierto? El K sub L es igual a un ángulo alfa. Ese ángulo alfa lo ponen ahí porque eso va a depender del tipo de accesorio y no tiene una forma de calcularse. O sea que en la mayoría de los ejercicios que les digan que hay una salida de la tubería, les deben dar el valor del K sub L. ¿Correcto? Sí, señor. Perfecto. Ahora vamos a ver, por ejemplo, otro tipo de accesorios que son los accesorios de la expansión y de las contracciones. Hay dos tipos de expansión, ¿cierto? Que son las expansiones graduales y contracciones graduales y las expansiones repentinas o contracciones repentinas. ¿Cuál es la diferencia? Como su nombre lo dice, la contracción repentina simplemente es un cambio de sección transversal de manera repentina. Básicamente es como de un tubo pasa a otro tubo de manera abrupta. Mientras que las graduales son contracciones que se realizan a través de toberas o difusores. Cada uno va a tener su forma de calcular. Por ejemplo, para una expansión repentina, el K sub L es igual a 1 menos el diámetro pequeño al cuadrado sobre el diámetro grande al cuadrado y todo eso al cuadrado. Ahora bien, tienen que tener muy en cuenta lo diciente que son los dibujos. Miren, por ejemplo, ¿cierto? Si nos damos cuenta de este dibujo, ¿qué va a pasar con la velocidad de la entrada y con la velocidad de la salida? Así a simple vista. Si no hay un cambio en las propiedades. Si vemos este o analizamos este sistema de, o este accesorio, que viene de una tubería más delgada a una tubería más ancha. ¿Qué va a pasar con la velocidad? Del lado más menos ancho al lado más ancho. Ajá, ¿qué va a pasar? La velocidad, ¿qué va a pasar con ella? ¿Aumentar, disminuir? Me imagino que disminuye. Claro, va a disminuir porque aumenta el área, ¿cierto? ¿Qué ocurre entonces? Tenemos un accesorio en el cual tenemos dos velocidades. Si nosotros vamos a calcular las pérdidas menores, nos pide velocidad al cuadrado sobre 2g. ¿Qué velocidad escogemos? Por eso digo, los dibujos son más dicientes de lo que parecen. La velocidad que se escoge es la velocidad señalada dentro del dibujo. Por ejemplo, para esta expansión repentina, el dibujo nos marca una velocidad que es la velocidad que entra al accesorio, ¿cierto? Que es la velocidad de la zona angosta. Y para una contracción repentina, nos marca la velocidad de salida del accesorio, también la velocidad de la zona angosta. ¿Es claro lo que nos quiere decir entonces los dibujos? Sí, profe. Perfecto. Y así, para todos los accesorios, cada accesorio tiene una forma de cálculo y unas condiciones para calcular. Aquí, por ejemplo, vemos diferentes codos, vemos diferentes uniones, diferentes divisiones y uniones roscadas.
Entonces, para tener en cuenta, para poner en uso esto se hace resolviendo ejercicios. Entonces, aquí tengo un ejercicio muy interesante. Profe, una pregunta. ¿Sí? O sea, se toma la velocidad con la que entra, o sea, en la flechita que está entrando y luego se toma la velocidad con la que está saliendo. O sea, la flecha De- 2. depende del accesorio. Lo que te indique el accesorio. Digamos que después de esa expansión repentina viene otro accesorio, entonces tú tienes que escoger la que te indique el dibujo. Tienes que recalcular la velocidad a la salida. ¿Ya? Ok, profe. Es dependiendo de lo que te pida el accesorio. Entonces, una tubería horizontal. Esto me sobra aquí. Listo. Una tubería horizontal de agua de 6 centímetros de diámetro se ensancha gradualmente a una tubería de 9 centímetros de diámetro. O sea, es una expansión gradual. Las paredes de la sección de ensanchamiento tienen un ángulo de 30 grados centígrados desde la horizontal. La velocidad y presión promedio del agua antes de la sección de ensanchamiento, o sea, a la entrada, son de 7 metros por segundo y 150 kilopascales respectivamente. Determine la pérdida de carga en la sección de ensanchamiento y la presión en la tubería de diámetro más grande. Entonces vamos a hacer aquí el dibujito. Tenemos una expansión gradual. A la cual está entrando, ¿qué está entrando? Agua. ¿Sí? Entra agua a 7 metros por segundo y 150 kilopascales. Listo. Nos dicen que esto es una expansión gradual de 30 grados, ¿cierto? Que el diámetro de la entrada, diámetro 1, es de 6 centímetros y el diámetro de salida es de 9 centímetros. ¿Qué más nos dice? Creo que ya no nos dicen más nada, ¿cierto? Listo, entonces. Primero, ¿qué hacemos? ¿Qué se les ocurre? Las pérdidas menores. Hay que calcular las pérdidas menores, obviamente, pero ¿qué deberíamos hacer? Porque nos piden determinar la pérdida de carga en la sección de ensanchamiento y la presión en la tubería de diámetro más grande. O sea, necesitamos la presión a la salida. ¿Sí o no? Sí, es. Y si necesitamos la presión a la salida, necesitamos saber las condiciones a la salida de la tobera. ¿Sí o no? Sí. O sea, hay que calcular primero la velocidad con lo que sale. Hay que calcular primero la velocidad. Suponiendo que es agua, ¿cierto? No nos dicen la temperatura, así que vamos a suponer que está la densidad es de 1000 kilogramos metro cúbico, ¿cierto? Bueno, igual no lo necesitamos porque suponiendo que es agua 1000 kilogramos sobre metro cúbico, se puede decir que el flujo es incompresible, y es decir, que el flujo volumétrico de entrada es igual al flujo volumétrico de salida, ¿cierto? Es decir, que la velocidad 1 por el área 1 es igual a la velocidad 2 por el área 2. Tenemos la velocidad y tenemos los diámetros. Entonces podemos calcular las áreas. El área 1 es igual a pi cuartos de 0.06
metros al cuadrado. ¿Cuánto nos da el área 1? $2.83 por 10 a la menos 3. 2 puntos, vamos a ponerlo aquí abajo. Área 1 es igual a 2.83 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Y el área 2, ¿cierto? Es igual a pi cuartos del diámetro al cuadrado. Metros al cuadrado. ¿Cuánto nos da el área 2? 6,36 por 10 a la menos 3. 3.36 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Listo, entonces la velocidad 2 es igual a la velocidad 1 por el área 1 sobre el área 2. ¿Cuánto nos da la velocidad de salida? $3.115. ¿Cuánto? 3.115. 3.115 metros por segundo. Correctísimo. Listo, ya tenemos la velocidad de la salida. Entonces ahora sí, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos calcular las pérdidas menores, ¿cierto? Ahora, nos dice que tenemos una expansión gradual a 30 grados. Entonces venimos aquí, nos vamos a la sección donde tienen las expansiones. Aquí están las expansiones. Si nos damos cuenta, en la parte de abajo es donde están las expansiones graduales, y el K sub L para una expansión gradual a 30 grados es de 0.02. ¿Sí se ve? Sí. Pasado de que el ángulo no está ahí, toca con interpolación, ¿cierto? Sí, caso está que el ángulo no esté ahí, pero con interpolación. Sin embargo, eso sería muy raro porque estos son valores nominales. Estos son valores estándares para las tuberías. Muy raro que se salgan de esos valores. ¿Listo? Entonces sabemos que nuestro caso L es igual a 0.02. Por lo tanto, nuestras pérdidas menores son iguales a 0.02, ¿cierto? Que multiplica a, ¿qué nos dice el accesorio? Que para el accesorio hay que calcular con la velocidad que entra, ¿cierto? O sea, con los 7 metros por segundo. Multiplica a 7 metros por segundo al cuadrado sobre 2 por 9.81 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuánto nos dan las pérdidas menores? $0.05. 0.05 metros, ¿cierto? Perfecto. Entonces ya calculamos las pérdidas menores. ¿Qué más nos pide el ejercicio? La pérdida de carga, ya la tenemos en la sección de ensanchamiento, y la presión en la tubería de diámetro más grande. ¿Listo? Cualquiera entonces diría que si tenemos 150 kilopascales, ¿cierto? Y aquí hay una pérdida de carga de 0.05, yo transformo esto a pascales y se lo resto a esto porque es una pérdida, ¿cierto? Sabemos que pérdida de carga es presión 1 menos presión 2. ¿Sí o no? Es lo que pensaría uno lógicamente, ¿cierto?
S. Correcto, pero la lógica en este caso no funciona. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta hubo un cambio en la velocidad a la entrada y a la salida. Hubo un cambio en la velocidad, ¿cierto? El cambio de la presión no solo se ve afectado por la pérdida de carga, sino también por el cambio en la energía. ¿En cuál energía? Cinética. En el cambio de la energía. Sí. Correctísimo. Entonces, ¿cómo hacemos aquí? Entonces, hay que establecer la ecuación de la energía. La ecuación de la energía en forma de carga es igual a H neto, que es el de la turbina o bomba, ¿cierto? Más presión 1 sobre rho g, más velocidad 1 al cuadrado sobre 2g, más Z1, eso es igual a la presión 2 al cuadrado sobre rho g, más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2g, más Z2, más HL. Ahora, como solo estamos analizando un accesorio, recuerden que HL es igual a la suma de las pérdidas mayores más las pérdidas menores. Como no estamos evaluando una tubería, HL en este caso es igual a HM, ¿cierto? Perfecto, entonces empecemos a eliminar términos. ¿Hay tuberías, perdón, hay bombas o turbinas en este ejercicio? No hay, correcto. Presión a la entrada, claro que sí hay. Espérenme, salí, perdón. Presión 1 sobre rho g, ¿cierto? Más la velocidad a la entrada, claro que hay. La altura Z1 y Z2 se podrían decir que son la misma, ¿cierto? Y eso es igual a la presión 2 sobre rho g más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2g más HL. De aquí hay que despejar P2. Ahí tienen su labor. Dígame cuánto es el valor de P2. Recuerden que los 150 kilopascales tienen que pasarlo a 150.000 pascales.
Acá me dio 169.648.39. Acá ¿Ciento cuánto? Dámelo en kilopascal. ¿Ciento qué? 169.65 kilopascales. ¿A quién le da lo mismo? A mí. Perfecto. Entonces con eso hemos resuelto el ejercicio. Copien y me avisan para pasar al siguiente ejercicio. ¿Listo? Sí, profe. Perfecto. Entonces pasamos al siguiente ejercicio. Se tiene agua a 15 grados centígrados que fluye de manera estacionaria en una tubería horizontal de 2 pulgadas. Vamos a cambiar este 2 porque este ejercicio ya lo resolví y daba una cosa exagerada. Entonces vamos a cambiar, quiero cambiar, solo por comodidad, eso no tiene nada que ver. Vamos a cambiar esta por una tubería de 20 centímetros. Se tiene agua a 15 grados centígrados que fluye de manera estacionaria en una tubería horizontal de 20 centímetros de diámetro hecha de acero inoxidable a una razón de 0.5 metros cúbicos por segundo. La tubería tiene una válvula de compuerta cerrada a 3/4 y 2 codos suaves de 90 grados enroscados. Determine la caída de presión, la pérdida de carga y la potencia de bombeo necesaria para mantener el flujo en un tramo de tubería de 200 metros de largo. ¿Listo? Entonces,
Vamos aquí. Chan, tran, y vamos a copiar los datos. Una tubería de diámetro 20 centímetros, ¿cierto? Que tiene un flujo de 0.5 metros cúbicos por segundo. Tiene una válvula de compuerta cerrada a 3/4, válvula de compuerta a 3/4, ¿cierto? Y 2 codos suaves enroscados de 90 grados. 2 codos suaves roscados de 90 grados, ¿cierto? Determine la caída de presión, la pérdida de gas para mantener el flujo en un tramo de tubería de 200 metros de largo. Longitud, 200 metros. Y nos dicen que el agua está a 15 grados centígrados, ¿cierto? Perfecto. ¿Me regalan, por favor, las propiedades del agua a 15 grados centígrados? Esto lo podemos poner en grande. Estoy 2 veces en la canción. La densidad del agua es Es de 999.1. 999.1 kilogramos metro cúbico. Y la viscosidad dinámica es de 1.138 por día a la menos. 1.138 por 10 a la menos 1.130 y qué? 38. Por 10 Por a la 10. menos 3 a la menos 3 kilogramos metros por segundo. Correcto. Entonces, ¿qué hacemos primero? Calcular el número de Reynolds, ¿cierto? Para calcular el número de Reynolds necesitamos calcular la velocidad. Para calcular la velocidad necesitamos calcular el área. Entonces, área es igual a pi cuartos del diámetro, que es 0.2, al cuadrado. ¿Cuánto nos da el área? 0.031. 0.031 metros cuadrados. ¿Y cuánto nos da la velocidad? ¿Cuánto? 15.9. 15.9 metros por segundo. Perfecto. Ahora calculemos el número de Reynolds. Reynolds es igual a la densidad por la velocidad por el diámetro sobre la viscosidad dinámica. ¿Cuánto nos da? $44.390.592. 44.300.000, ¿qué? 90.000. 592. 592.44. 44. Perfecto. Obviamente es turbulento, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, ¿ahora qué hacemos? Necesitamos calcular el factor de fricción, ¿cierto? Para el factor de fricción nos dicen que esta tubería es de acero inoxidable.
¿Me regalan, por favor, el epsilon del acero inoxidable? Cero punto cero cero dos. 0.002. O sea que epsilon sobre D, esto es en milímetros, ¿cierto? Epsilon sobre D es 0.002 sobre 200 milímetros. ¿Cuánto nos da epsilon sobre D? Uno por 10 a la menos 5. 1 por 10 a la menos 5. Uno por 10 a la menos 5. Perfecto. Entonces me regalan el valor del factor de fricción. Utilizan Haaland y después Colebrook. Me dicen cuánto les da el factor de fricción. Me dio 0.00832925. Dos ceros. Sí, 0.00832925. 8329. ¿Alguien, por favor, que confirme ese valor? A ver si sí da eso. No es que desconfíe de ti, pero sí. ¿Alguien más que confirme el valor?
Pum, 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 pum. Ujú, ujú, ujú. Ujú, 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 ujú. Profesor, me dio 8.329, 225 por 10 a la menos 3. Lo mismo. ¿Sí? Perfecto. Entonces ya podemos calcular. Ah, bueno, nos faltan los casos L, ¿cierto? Entonces nos dice que una válvula de compuerta 3/4 y 2 codos suaves roscados a 90 grados. Venimos aquí, vamos a los accesorios y vamos primero a la válvula de compuerta. Si vemos aquí, en la parte inferior vemos válvula de compuerta totalmente abierta, 1/4 cerrada, 1/2 cerrada y 3/4 cerrados. El K sub L es 17. Y acá vemos codo suave de 90 grados roscado, el K sub L es 0.9, ¿cierto? Listo. Con eso, entonces nos devolvemos al ejercicio y nos dice, tenemos una válvula de compuerta, ¿cierto? Eso nos da 17. Más 2 por 0.9, que es el K sub L de cada uno de los codos. ¿Cuánto nos da el K sub L total? $18.8. 18.8. Perfecto. Ya tenemos el K sub L, ya tenemos el factor de fricción, ya podemos hacer el cálculo de las pérdidas totales del sistema. Entonces, las pérdidas totales es igual a la velocidad al cuadrado sobre 2G, que multiplica al factor de fricción por la longitud sobre el diámetro, obviamente el diámetro en metros, más K sub L. ¿Cuánto nos da eso? $349.57. ¿Cuánto? 349.57. 349.57 metros. Es correctísimo. Ahora, ¿cuánto nos da la caída de presión? Es igual a densidad por gravedad por HL. $999.1 por 9.81 por 349.57.
3.43 megapascales. 3.43 megapascales. Correctísimo. Y entonces, ¿cuánto nos da la potencia de bombeo? Para la potencia de bombeo necesitamos hallar el flujo másico. M punto es igual a la densidad por el flujo volumétrico. ¿Cuánto nos da eso? 0.5 por 999.1. $499.55. 499.55 kilogramos por segundo. Ahora, la potencia de bombeo es igual a M punto por la gravedad por HL. ¿Cuánto nos da la potencia de bombeo? $1.71 megawatts. 1.71 megavatios. Perfecto. Y con eso hemos terminado este ejercicio. Y básicamente así se calculan todos los ejercicios. Profe, disculpe, ¿podría regresar a la pizarra anterior un momento? Sí, claro que sí. Y ya con este ejercicio terminamos la clase del día de hoy. Listo, profe, Ahora. gracias, ya puede pasar a otra pizarra. Ahora, ¿qué les recomiendo? Practicar ejercicios de los casos anteriores del cálculo del flujo y del cálculo del diámetro teniendo accesorios. Se desarrolla de la misma forma, solo que el HL se calcula con esta fórmula, teniendo en cuenta los accesorios. Pero se realiza exactamente de la misma forma. Una pregunta con respecto a ese ejercicio. Digamos ¿Sí? que uno está haciendo las aproximaciones y esas cosas. Llega un punto en el que uno llega a dos valores. Entre esos dos valores, uno me da un poquito más arriba de lo que me piden, otro me da, digamos, muy lejos, no sé. El que ¿Será esté que más yo puedo? cercano, el que esté más Pero, cercano porcentualmente. y yo no puedo, por ejemplo, interpolar entre dos valores de esos para obtener un resultado que me aproxime más rápido a eso. No puedes interpolar porque, como la razón del diámetro, me hablas para el cálculo del diámetro. No lo puedes hacer porque del diámetro dependen de muchas cosas, entonces las relaciones no son lineales.
Y como las relaciones no son lineales, un pequeño aumento o una pequeña disminución del diámetro puede cambiar abruptamente todo el ejercicio. ¿Ya? Ok, sí, sí. Porque si te das cuenta, del diámetro depende de la velocidad, ¿cierto? Y si cambia la velocidad, Cambia el por número de ejemplo, Reynolds. cambia el número de Reynolds y también cambian las pérdidas porque las pérdidas dependen de la velocidad al cuadrado. Ajá. ¿Ya? Ujú. Entonces cambian muchas cosas que dependen del mismo diámetro. Entonces, lastimosamente, no se puede interpolar por esa razón. Ok. ¿Ya? Anoten. ¿Ya terminaron ahí? ¿Pasa al siguiente tablero o se los dejo otro momento? Yo creo que ya, profe. Yo fui la que le pedí que la retrocediera. ¿Los demás? Sí, ya, profe. Copien ahí las respuestas y con eso terminamos la clase de ahora de la mañana. ¿Listo? Reciclo y hay quien algo. ¿Cómo? Sí, profe. Bueno, entonces por la mañana de hoy ya hemos terminado. Nos vemos en la sesión de la tarde, ¿les parece? Profe, le iba a decir algo. Por acá Sí. por en mi vereda no hay luz, no hay fluido eléctrico. Ok, Entonces, si no me conecto en la tarde porque se me descargó el celular. ok, no hay problema. Sí, Lo más probable es bueno, que ahora mismo estoy en una parte donde no estoy en mi casa, estoy ahora mismo en Medellín y estoy en una parte donde el internet es como 3 o 4 veces más potente que el de mi casa. Entonces, tal vez me dé tiempo de subir las clases hoy mismo. ¿Ya? bueno, profe. Bueno, entonces, que les vaya bien. Nos vemos ahorita a las 4 de la tarde, ¿sí? Listo, profe, gracias. Bueno, Listo, profe, pues, igualmente. chao. Gracias.